alegramos mucho veros. Mucho. Tenemos mucha alegría veros. Y el gozo del Señor es precioso, ¿no? Precioso, precioso. Bueno, vemos aquí desde Canadá, pero hemos hecho un largo camino para venir aquí. Hemos pasado 5 semanas en África, 4 países, 5 semanas. Y durante todo ese tiempo no hemos visto menos que 35 grados, incluso la noche. Entonces sí, era un tiempo bastante de calor. Pero un tiempo también de mucho gozo. Compartiendo con misioneros por allá y viendo la obra del Señor entre los musulmanes en África. Un gozo muy fuerte y un gozo que refuerza nuestros corazones y nos empuja a orar más para la obra en África. Bueno, el gozo del Señor es que nuestra fuerza. El gozo es nuestra fuerza. Y es verdad, el gozo, bueno, es una emoción, un sentimiento, pero algo que nos da fuerza, que cambia nuestra condición. Y no solamente emocional, pero nuestra fuerza misma. Y quiero leer un poco de Filipenses. Okay. Soy más alto que Miguel, ¿no? Filipenses 4 hacia el versículo 9. Muy interesante. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Bueno, no es muy importante, ¿no? Él insiste que alegramos. Que su amabilidad sea evidente a todos. Evidente a todos. No puedes ir al trabajo así, con grimace, con sentimiento de queja. No, dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, bastante sencillo no hacerlo. Pero a veces vienen circunstancias, personas, asuntos, cosas así, cosas allá, que atacan nuestro gozo. Y no podemos mantener nuestro gozo en el Señor. Pero Pablo también nos da la solución. En versículo 8. Por último, hermanos, consideran bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. No hay allí un consejo de quejar de otras personas, de quejar.
de quejarse de la circunstancia, de gritar de la cosa en familia. No, sino de ser agradecidos de lo que está pasando. Y así crece nuestro gozo y disminuye nuestra miseria, ¿no? Y así, de lo que pasa de nuestra boca, va a cambiar la vida. Bueno, termino porque queremos hoy, en lugar de predicar sobre el gozo, queremos compartir el gozo que hemos tenido estas 5 semanas y el tiempo en Canadá. Pero quiero compartir con vosotros algo que la ciencia nos demuestra. ¿Sabe que ahora pueden mirar el cerebro en tiempo real y jugar con la persona? Y han demostrado que el mero hecho de intentar pensar en algo por lo que dar gracias cambia nuestros cerebros. El hecho de pensar ¿qué puedo hacer gracias? Y eso enciende nuestros circuitos de agradecimiento en el cerebro. Baja nuestra presión arterial y ralentiza nuestros latidos. Incluso cuando no conseguimos pensar en algo por lo que estemos agradecidos. Entonces, cuando estamos en el punto más bajo de nuestras vidas, buscar algo de agradecimiento puede cambiar nuestro estado. Bueno, eso es la ciencia, pero en la palabra ya sabemos. Bueno, hemos tenido una mudanza excepcional en Canadá y Gigi va a compartir con vosotros un poco de nuestra experiencia por allá. Bueno, es un gozo estar con vosotros. Un gran gozo de estar aquí. Para apoyar un poco lo que Greg dijo, dicen que la alegría crece al compartirla. Entonces, imagínate si estáis en grupo y empiezan a compartir cosas de gozo, cosas positivas, ver cómo el Señor está obrando. Quizás vas a notar qué está pasando en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu. Entonces, el gozo es muy importante. Y el Señor quiere que vivimos vidas de gozo. Aunque, es cierto, hay dificultades. Piensa, al contrario, cuando te quejas, ¿cómo te sientas? Muy mal. Y si te quejas, sigues quejándose, te pones con otra persona, compartes, ellos se quejan, tú te quejas y va así. Sí, otra vez más. Otra vez más. Es un circuito muy malo. Pero imagínate, vas al contrario al gozo. Vas a ver lo que pasa. Entonces, como Greg ha dicho, hemos pasado una muy buena mudanza, gracias al Señor, porque aunque le habíamos planeado, fue un poco previsto por el COVID. Hemos llegado mucho más temprano que hemos previsto, pero hemos confiado en el Señor y Él nos enseñó dónde vivir, la iglesia, dónde congregarnos, que nos gusta mucho, nos sentimos muy bendecidos. Quiero compartir una pequeña historia. Entonces, Greg y yo, antes de mudarnos, habíamos leído un libro que nos marcó,
Fue una temporada en nuestra vida que este libro nos habló. El Señor nos habló a través de este libro sobre nuestra vida con Jesús y sobre el liderazgo. Y cuando hay cosas que hablan del gozo y cómo quietarse cuando hay dificultades, cosas así. Y yo pensé, oh Señor, me gustaría cuando llego en Quebec, si podrías traerme una amiga que conoce un poco lo que estoy aprendiendo para que podamos compartir. Pero lo dije, mi oración no fue con mucha fe, fue como, bueno Señor, si puedes sería muy bonito. Entonces, un día vamos a la casa de nuevos amigos, teníamos una reunión y después de nos acordamos bien, nos pegábamos bien compartiendo y todo. Después de la reunión, nosotros a veces, si alguien tiene una biblioteca, nos gusta ver un poco los libros que tienen, que están leyendo y cosas así. En la biblioteca, en francés, por supuesto. Hemos visto este mismo libro que nosotros habíamos leído, que ellos tenían en su biblioteca. Y yo saco el libro y digo, Lucy, ¿están leyendo este libro? Pues sí, hace años que estamos metidos aprendiendo, bla, 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 bla. Bueno, nuestro gozo aumentó mucho en compartir cómo Dios proveyó en una situación que yo tenía muy poca fe. Entonces, fue una circunstancia de alabar al Señor. Voy a leer Salmo 91, versículo 2, que dice, te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a ti, a tu nombre, oh Altísimo. Yo me recuerdo ese día cómo me sentí emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Y como el Señor proveyó, eso me dio gozo. Amén. Amén. Yo sigo. Amén. No, bueno, voy a decir algo. Sí. Bueno, para explicar un poco de nuestro viaje, nuestro recorrido en África, cuatro países y 11 equipos de sembrar de la iglesia en África durante 5 semanas. Entonces, un tiempo bastante cargado, pero hemos visto la mano del Señor en toda parte. Y vamos a compartir 4 historias de este tiempo y cómo el Señor está bendiciendo. Entonces no queremos criticar nada porque la queja es el enemigo del gozo. Y el gozo es nuestra fuerza en el Señor. Sí. Y bueno, Gigi va a empezar y yo después voy a hablar un poco de otros casos. Y fue un gozo estar en África con todo el calor, todas las situaciones rústicas, pero sí, mucho gozo. Cuando ves gente que tienen gozo, que están haciendo lo que el Señor le está pidiendo, aunque es difícil, hay desafíos, es una bendición. Entonces, hemos ido a un país en África para visitar una familia. Su historia y ver dónde viven ha sido un gran gozo. Es nuestra palabra hoy, el gozo para nosotros. Y te cuento por qué. Voy a ver si puedo bajar. Toma, si quieres. Bueno, pues, no, está bien. Entonces, bueno, colegas nuestras, una pareja, habían orado por mucho tiempo para poder alcanzar un pueblo no alcanzado. ¿Cuánto aquí saben que es un pueblo no alcanzado? Levanta la mano. ¿Algunos? Ok, algunos, excelente. Bueno, son pueblos que no tienen una iglesia viable, ni en su lengua, ni en su cultura, no hay testimonio de Jesús. Entonces es muy importante cuando entras en esta cultura que tomas tiempo de oración. Oración extraordinaria. Porque es un trabajo que
pide esta oración. Bueno, siempre tenemos que orar así. Una fortaleza del enemigo. Sí, es una fortaleza muy fuerte que hemos visto mientras que estuvimos. Entonces, los dos empezaron a orar, porque hay una iglesia también local. Y ellos querían ver que la iglesia se vaya a compartir con los musulmanes. Pero la iglesia no quería. Tiene miedo. Tiene miedo y quizás otras razones, está bien. Entonces ellos estuvieron orando y después él dijo, bueno, creo que es tiempo, yo voy a ir a hablar para animarles que empiecen a compartir. Su esposo, muy sabia, dijo, no, tenemos que seguir orando. Tenemos que pasar más tiempo, no como 2 minutos cada día, es orar. Entonces han tomado este tiempo para orar. No sé cuánto tiempo fue, pero un día un pastor vino a su casa. Y nuestro colega, su trabajo es hacer pozos con máquinas, excavador de pozos. Y él emplea musulmanes para trabajar con él. Entonces el pastor vino a verle y dijo, por favor, quiero un pozo, ¿puedes ayudarme a excavar un pozo? Nuestro colega dijo, pues sí, yo puedo hacerlo. Pero en hablar, él dijo, sabes, a mí me gusta mucho cómo tú hablas y cómo tú te comportas con los musulmanes. ¿Puedes enseñarme? Porque yo no sé. Y nuestro colega ha dicho, pues claro que sí, ven a mi casa y voy a enseñarte. Entonces lo ha hecho. Le ha enseñado la oración extraordinaria, la importancia de la oración. Le ha enseñado cómo vivir dentro de un contexto muy diferente. Eso quiere decir cambiar hábitos. Nosotros no siempre queremos cambiar hábitos. Pensamos que la manera que nosotros hacemos está bien. Pero enseñó estas cosas y le animó mucho a este pastor. Volvió la semana próxima y trajo mucha más gente y dijo, por favor, ¿puedes enseñarles también cómo compartir con los musulmanes? Nuestro colega dijo, ok, sí, claro, voy a hacerlo. Entonces, así empezó un tipo de movimiento de estos pastores que han querido empezar a compartir. Él supo después que el primer pastor que vino, él fue el líder de su denominación, y esto fue todos en el país, y esto fue sus pastores que él trajo. Entonces nuestro colega empezó a compartir. Y ellos tenían mucho ánimo de ir y compartir en su alrededor, en sus pueblos. Entonces, primero punto importante, la oración. Que al hecho no han tenido prisa de ir y compartir, han esperado y el Señor trajo este pastor. Hemos conocido a algunos de esos pastores y le hemos preguntado, háblame un poco de tu testimonio. Uno dijo, antes cuando yo me reunía con algunos musulmanes y no lo hacía mucho, siempre nos discutimos. Ahora, cuando yo voy, yo comparto historias de Jesús. En lugar de tratar de defender, él estaba contando historias de Jesús. Otro dijo, antes cuando yo iba, no sabía cómo hacer. Y en su cultura siempre beben café, pero los musulmanes beben té. De una manera muy específica. Él aprendió cómo hacer té y después querían todo estar con él bebiendo té porque él aprendió y contando historias de Jesús. Y el otro cambió la manera de vestirse para identificarse con ellos y para que esto abre puertas. La última cosa que quiero decir, que es la cosa que me ha tocado más, es que más y más gente vinieron para recibir esta enseñanza. Y una persona, creo que es una mujer, pero no me acuerdo bien, pidió perdón al Señor. Señor, perdóname por no haber visto estos pueblos no alcanzados y compartir.
para mí es fuerte cuando alguien dice, Señor, perdóname que no he hecho la obra que tú quieres que yo haga. Entonces, esto me dio mucho gozo y mucha fuerza. Eso es nuestra primera historia. La segunda me da mucho gozo también porque es una mujer soltera. Una mujer soltera, ¿ok? Hoy día ella trabaja en una ciudad de más de 1 millón de musulmanes donde hay solamente un otro creyente. Ella y otra persona. Piénsalo un momento. Imagínate, ¿ok? Nunca, de lo que sabemos, hubo otro testimonio de otro creyente, de lo que sabemos. Pero hoy ella está testificando con sus vecinos, está desarrollando amistades, está compartiendo libremente, muy natural, del amor, el gozo de Jesús. Y la gente le está escuchando, están interesados. ¿Cómo eso pasa? ¿Cómo eso pasa que ella puede llegar así? Ella está empezando. Ella le queda por adelante. Bueno, antes de llegar en este país en África, ella tenía un poco de experiencia de trabajar en Indonesia y en Perú. Perú primero, después Indonesia y después su organización la mandaron a este país en África. Y cuando ella llegó, ella recibió un fuerte llamado, del Señor. Y ella fue a esta ciudad más santo, ¿sabes? No es fácil estar, pero ella está. Y lo que ella hizo, sin conocer el idioma, se matriculó a una escuela para aprender cómo ser enfermera. Imagínate, llegas una mujer de otra cultura a una escuela o universidad sin conocer el idioma, aprendiendo cómo ser enfermera. La gente la miraba como, ¿quién eres tú? Pero poco a poco le ayudaron, ella aprendió el idioma, ella ahora está enfermera y está trabajando. Y no ha sido fácil porque nos contó que hay desafíos, pero siempre confió en Jesús. No sé lo que está pasando, pero yo sigo porque se sentía muy amada. Entonces, así empieza su historia. No hace mucho tiempo que está, pero sigue adelante. Y yo tengo muchas ganas de ver cómo el Señor va a utilizar esta mujer y con otros que van a venir a trabajar para que veamos su gloria, su reino venir en esta parte. Amén. Escuchar esas historias otra vez me da más gozo, me da más alegría, me levanta el corazón y repetir las historias no me da aburrido, ¿no? Y es algo que levanta el gozo, la alegría en mí. Y sí, tengo ganas de ver lo que el Señor va a hacer en esa ciudad de más que 1 millón de personas que nunca han entendido de Jesús, pero ya vean una mujer que ora para ellos y que espera que el Señor contesta sus oraciones. Bueno, si quiero hablar de un otro amigo que sirve en otro país de África ahora, pero sirve en este país por falta de poder servir en un
en un primer país donde estuve él encarcelado por su trabajo por el Señor. Estaba trabajando allá y compartiendo con la gente su fe, su experiencia, su esperanza en el Señor. Y él, con muchas otras gente, él fue encarcelado. No sé exactamente cuánto tiempo, unos 10 días, y después echado del país. Pero él no ha abandonado su llamamiento del Señor. Buscó un otro lugar donde podía servir al Señor. Bueno, sin hablar mucho de la situación, él, después de un tiempo en los Estados Unidos, regresó en África, en el país vecino al país original, y él fue al este del país, muy, muy lejos del capital, y está ministrando ahora a las mismas personas. Lo que vemos es que si hay una persecución de la iglesia, ¿qué pasa? La iglesia disminuye, la iglesia se hace más débil, o bien el contrario. Sí, está trabajando ya con un grupo de líderes de un movimiento hacia el Señor. Y cuentan ahora, es un hombre muy conservador, de más que, bueno, digo a mí, dijo 1800 o creyentes o gente que buscan al Señor, que son abiertos. Entonces tienen grupos de estudios bíblicos pequeños, por supuesto, porque todavía hay presión encima. Y 2 veces al año vienen los líderes fuera del país y reciben una formación muy práctica y dan cuenta a nuestro amigo. Y dice que su ministerio ahora tiene mucho más eficacidad que antes en el país, en el primer país. Y además hay una población muy importante de refugiados en su país, del primer país, y está trabajando con ellos. Él no necesita aprender un nuevo idioma porque hay ya una población muy importante en este país. Y vemos en él la perseverancia, porque, bueno, para mí, estar encarcelado por mi fe no es muy interesante, ¿no? como idea, ¿eh? Pero lo interesante, he hablado con varias personas que fueron encarcelados por su fe. Y en Siria, en Sudán, en Indonesia, en varios países. Y cada uno dice que es la experiencia la más rica que jamás he vivido. Puedo entender esta perspectiva, pero compartirlo es un poco difícil sin experimentarlo. Pero él dice lo mismo, que el Señor estaba conmigo en el cárcel. Y
estaba un tiempo muy, muy rico. Bueno, está ya con su familia en el país vecino. Y en el mismo país hemos tenido una experiencia muy rica. Hay muchas personas, muchos grupos étnicos no alcanzados en el país. Creo que cuenta como 70 grupos étnicos sin toca del Señor, sin testimonio en su idioma. Y entonces tenemos nosotros, nuestra organización Fronteras, 6 equipos en el este del país. Y de los 6 equipos, muy interesante, 2 son enviados de una iglesia que tiene problema con la estrategia de los 4 otros. Entonces 4 tienen una estrategia de invitar no creyentes a los estudios bíblicos y discipular hacia la conversión. Y los otros dicen, no, es necesario predicar el evangelio, que aceptan y comprenden todo antes de reconocer su conversión. Pero entre los 6 equipos han decidido de trabajar juntos, de olvidar el conflicto entre su iglesia y los otros, y no es un conflicto, es solamente una crítica, y dicen que somos hermanos. No importa si están predicando o invitando la gente de venir a un estudio bíblico o al revés. Lo importante es que el evangelio está proclamando. La esperanza entre un pueblo que está en las sombras del enemigo, que saben. Y veo en ellos un ejemplo del amor del Señor. Y hay pretextos de conflictos, como en todo sitio. Imagino que aquí en Antequera hay pretextos de Miguel denega, bueno, no creo en él. Hay conflictos entre creyentes, es normal. Pero si los creyentes tienen un propósito fijo y unos vayan por este lado o los otros por el otro lado, el propósito igual. Entonces tenemos que olvidar los conflictos o resolverlos y trabajar por el Señor. Y verlo me da mucho gozo, me da mucha esperanza, no solamente para los grupos no alcanzados, pero por la iglesia. No importa la iglesia. Y bueno, tengo ganas de ver lo que el Señor va a hacer. Bueno, es más o menos lo que tenemos que compartir con vosotros. Creo que vamos a tener un tiempo después. Pueden ver la mezquita del pueblo de esa mujer y otras imágenes de África. Pero vemos que el Señor está obrando. Y es un tiempo nuevo. Me veo como una persona de mucha suerte. Porque en 1991 fuimos por la primera vez en África. Y
Y hemos visto los colegas que vean por año un converso, dos, muy poca creyente, muy poca abertura para el Evangelio. Pero ahora hablamos, por ejemplo, nuestro hermano está trabajando con 1,800 personas que están estudiando la Biblia. En otros lugares, miles de personas interesadas. Es un tiempo para los musulmanes. Bueno, si puedes soportar el calor y los ambientes rústicos, sí, es un tiempo para ministrar entre los musulmanes. Bueno, gozamos juntos por el Señor y pueden compartir con vosotros historias de gozo y no quejas. Compartir historias de gozo, cómo el Señor está obrando en tu vida. Y si no puedes pensar, lucha para ver cómo puedo agradecer al Señor. El Señor es bueno. Sí. Y es bueno para nosotros. Y su amor no se limita a nosotros. Su amor es muy ancho. Y más ancho que el mundo. Y ama a los musulmanes, los budistas, los hinduistas, los ateístas, incluso los católicos, creo. Y nos ama. Y quiere hacer la cosa buena para nosotros. Miguel, ¿puedes orar para nosotros? Gracias. Tengo un problema con el sustantivo, entonces. Nos podemos poner en pie, ¿no?